El Génesis. Buen día, apreciados hermanos y apreciadas hermanas de esperanza. Con la gracia de Dios nos volvemos a encontrar para estudiar en esta ocasión la lección número 6 de este segundo trimestre del año 2022. La lección tiene por título Las raíces de Abraham. ¿Cuál es el propósito del estudio de esta semana? Es que nosotros comprendamos en qué consistió el peregrinaje de Abraham por las tierras de Canaán y que este peregrinaje estuvo lleno de situaciones difíciles a pesar de haber sido llamado por Dios. En su peregrinación, Abraham está suspendido en el vacío, sin su pasado que ha perdido y sin su futuro que no ve. Entre estos dos llamados se enmarca el viaje de Abraham. Abraham escucha la voz de Dios que lo tranquiliza. Dios le dice: no temas. Durante esta semana vamos a memorizar Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo es que Abraham llega a convertirse en el padre de la fe? ¿Siempre fue un hombre de mucha fe o fue aprendiendo con el paso del tiempo? Durante esta semana y las 2 semanas siguientes vamos a ver todo el desarrollo de Abraham, el hombre de fe. Esta semana, nuestro estudio consiste desde el llamado que Dios le hace a Abraham allí en Ur. De Ur sale Abraham con dirección a Canaán. De Canaán desciende a Egipto. De Egipto vuelve a regresar a Canaán. Aquí se encuentra con una situación difícil. Debe rescatar a Lot, que ha sido llevado prisionero por ejércitos poderosos. Y después de esta batalla, Abraham entrega los diezmos a Melquisedec, el rey sacerdote de Dios. La salida de Abraham. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Salió con el destino de Canaán y a Canaán llegó. ¿Cuál fue el propósito del llamado de Dios? ¿Por qué Dios le pide a Abraham que deje su casa, que deje su tierra, que deje su parentela? ¿Por qué le pide Dios que Abraham rompa con todo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quería lograr en Abraham? Recordemos nosotros el pacto que Dios estableció con Noé. En ese pacto, Dios le dice a Noé: estableceré un pacto con toda carne. Y ahora, en el capítulo 12 del versículo 3 de Génesis, Abraham se conecta con esa promesa que Dios le hizo a Noé de bendecir a toda la tierra. Ahora esa promesa se haría realidad por medio de él. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero para convertirse en este nexo entre el pacto dado a Noé y él, Abraham debe dejar todo atrás. Dios le dice: vete, debes salir de Ur de los Caldeos, que también es conocido como Babilonia. Debes dejar Babilonia, debes salir de Babilonia. El llamado a salir de Babilonia lo encontramos nosotros en
varios pasajes de la Biblia. Y el más sonado es el llamado del libro de Apocalipsis, dejar todo. Lej lejá, vete. Ve tú mismo, ve por ti mismo. Abraham tiene que dejarse a sí mismo, deshacerse de la parte de sí mismo que contiene su pasado babilónico. El objetivo de la renuncia es una tierra que Dios le mostrará. La promesa tiene que ver con la salvación del mundo. ¿Qué podría estar llamándote Dios a que dejes atrás? Es decir, ¿qué parte de tu vida quizá tengas que abandonar para atender el llamado de Dios? Es una pregunta que debes responder tú particularmente. Dios le llamó a Abraham. Tenía que dejar todo, tenía que romper con su pasado, porque él tenía que ir a una tierra que Dios quería darle, pero para ello él tenía que empezar de nuevo. La tentación de Egipto, descendiendo a Egipto. Abraham ya se había establecido en Canaán, pero ahora surge un gran problema. Dice la palabra de Dios que hubo hambre. Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Una gran prueba de fe. Abraham decide ir a Egipto. Abraham decide descender a Egipto. ¿Por qué? Lamentablemente, no hay ningún indicio en la Biblia que Abraham consultara con Dios. Para dejar Ur, Abraham andó por fe. Para ir a Egipto y dejar Canaán, su andar fue sin fe. Deja Canaán para ir a Egipto, confía en sí mismo, y esa decisión se convierte en una maldición para él. Se convierte en una maldición porque él se comporta de una manera tal que no lo haría un hombre temeroso de Dios, un hombre llamado por Dios. Por el contrario, el faraón le da una gran lección a él de cómo debe conducirse una persona. Este episodio de la vida de Abraham nos enseña las consecuencias que se pueden dar en nuestra vida cuando tomamos decisiones sin tener en cuenta los consejos de Dios. Pero a pesar de su falta de fe, Dios no abandonó a Abraham. Aunque merecía el castigo, Dios le otorgó su gracia. Esta misma gracia está disponible para cada uno de nosotros. ¿Qué debería enseñarnos esta historia sobre lo fácil que es desviarse del camino correcto, incluso para los cristianos fieles? ¿Por qué la desobediencia nunca es una buena opción? Acá hay una lección que debemos sacar. Aún los hombres de fe pueden resbalar, pueden caer, y por eso es que nosotros tenemos que conducirnos siempre de tal manera que cada día hemos de presentarnos ante Dios. No podemos confiarnos, no podemos confiar en nuestro juicio. Tras este resbalón, tras esta caída, Abraham decide volver a Canaán. Decide regresar a Canaán. Abraham y Lot. Génesis 13:3 dice: y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda en Betel y Jai. ¿Qué encontramos aquí? Ahora nos encontramos nosotros con una gran verdad.
Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios le da una segunda oportunidad a Abraham. ¿Qué nos enseña la historia que nosotros encontramos en Génesis capítulo 13, versículo 1 al 18? ¿Qué nos enseña esa historia acerca de la importancia del carácter? Miren, si bien Abraham había caído en Egipto, esa caída le sirvió para crecer en fe, para crecer como persona, porque ahora debe solucionar un problema que se presenta. ¿Y cuál es ese problema? Empezó a haber disputas, riñas entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. La situación es tan tensa que Abraham tiene que actuar. Y Abraham demuestra una gran capacidad para solucionar problemas. Una gran capacidad para solucionar problemas. Y Abraham demuestra que ha aprendido mucho tras su caída en Egipto. Abraham le trata a Lot de una manera tal y le dice: tú elige. Mira, tienes toda la tierra delante tuyo. Tú elige a dónde quieres ir, pero necesitamos separarnos. Hay ocasiones en las cuales es necesario separarnos para seguir creciendo. Ellos juntos ya no podían seguir creciendo. Pero la forma como afronta el problema con su sobrino muestra la reconexión de Abraham con Dios. En Génesis 13:9 dice: no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres en la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Este hecho de poner en manos de Lot que él elija primero es un acto de fe de Abraham. Deja que Lot elija primero. Él está seguro que ese Dios que le llamó, que ese Dios que le ha prometido dar una tierra, él sabría encaminar todo. Después que Abraham se separa de Lot, Dios vuelve a hablar con Abraham. En el versículo 14 del capítulo 13 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. El versículo 17 dice algo más: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. No obstante, el Señor le deja muy en claro que es Él quien se la da a Abraham. Es un regalo, un don de la gracia, que Abraham debe apropiarse por fe, una fe que conduce a la obediencia. Es la obra de Dios únicamente la que llevará a cabo todo lo que ha prometido a Abraham aquí. Todo es por gracia, todo es un regalo, todo. Dios llama, pero Dios es quien entrega. ¿Qué vamos encontrando hasta aquí? Abraham, lleno de fe, cree en Dios y sale de Ur. Se establece en Canaán. Allí en Canaán, tras la hambruna que se produce, Abraham toma decisiones equivocadas y va a Egipto. Allí en Egipto, así como el hijo pródigo, Abraham levanta la mirada y decide volver a Canaán. Allí en Canaán, Abraham demuestra que ha vuelto en la comunión con Dios por la forma como trata el problema con su sobrino Lot. Abraham y Lot se han separado. Lot ha ido a vivir cerca a las tierras de Sodoma y Gomorra. Y ahora Abraham debe hacer frente a una coalición, la coalición de Babel.
Aquí se menciona la primera guerra. Génesis 14:16 dice: y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Miren, aquí hay algo interesante. En el tema anterior vimos que Dios le ofrece a Abraham la tierra. En otras palabras, Él es el dueño de toda esa tierra. Pero ahora se produce una guerra entre dos coaliciones. Una coalición de los ejércitos de Mesopotamia y Persia y otra coalición de los ejércitos cananeos, incluidos Sodoma y Gomorra. La guerra es por la soberanía de la tierra que Dios le entregó a Abraham. Pero resulta que el dueño no está involucrado en esta guerra. ¿Por qué? La razón de la neutralidad de Abraham es que para el patriarca la tierra prometida no se adquiría mediante la fuerza de las armas ni la sabiduría de las estrategias políticas. El reino de Abraham era un regalo de Dios. La única razón por la que Abraham intervendrá es el destino de su sobrino Lot, quien fue tomado prisionero en el transcurso de la batalla. Si no, Abraham no ingresaba a esta batalla, a pesar de que se estaba disputando quién sería el dueño de esas tierras. Eso es lo paradójico de la vida, lo que hoy también sucede. Mucha gente se esfuerza por conseguir y conseguir bienes, terrenos, casas, riqueza, pero olvidan que todo es de Dios y Dios se lo da a quien Él quiere. Ahora, cuando Abraham se entera que Lot está prisionero, con el apoyo divino, bastaron 318 hombres para rescatar a Lot y hacer huir a un ejército poderosísimo. Y con este hecho, con esta victoria de Abraham sobre estos ejércitos, Abraham logra algo. Su nombre es engrandecido. Y como Abraham es engrandecido, Dios es engrandecido, porque la gente veía en Abraham a un siervo de Dios. La gente veía en Abraham a un siervo de Dios. Aquí encontramos todo lo contrario a lo que sucedió en Babel. En Babel querían ellos hacerse un nombre. Abraham se hizo un nombre no porque él quiso, sino porque Dios fue permitiendo que ello sucediera. La influencia de Abraham creció. Y creció de tal manera que la gente empezó a conocer a Dios. ¿Qué tipo de influencia tienen nuestras acciones sobre los demás? ¿Qué tipo de mensaje enviamos sobre nuestra fe con nuestros actos? ¿De qué manera nosotros revelamos o no revelamos a Dios con las cosas que hacemos? Y cerramos esta parte del estudio, esta primera semana, con un Abraham agradecido. Y entra en escena un personaje del cual se ha dicho tanto, Melquisedec. Melquisedec surge de la nada y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es? ¿Por qué Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec? Miren, aquí vamos encontrando algunas verdades. El hecho de que Abraham le entregara los diezmos a Melquisedec nos muestra que esta era una práctica conocida. ¿Y quién es Melquisedec? Dice Génesis 14:18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, como todo sacerdote, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Miren la palabra, de todo, los diezmos de todo.
Melquisedec aparece después de la reversión de la violencia y el mal, representados por los otros reyes cananeos. Este mensaje también contiene la primera referencia bíblica a la palabra sacerdote. La asociación de Melquisedec con el Dios Altísimo, a quien Abraham considera su Dios, indica claramente que Abraham lo veía como sacerdote del Dios a quien él servía. Sin embargo, hay que prestar atención a esto. No debemos identificar a Melquisedec con Cristo. Melquisedec era el representante de Dios entre la gente de esa época. Melquisedec va donde Abraham, le recibe, le bendice, y Abraham le entrega el diezmo de todo. El adorador entiende que el diezmo, así como Abraham entendió, no es un regalo para Dios, sino un regalo de Dios, porque Dios nos da todo en primer lugar. Agradeciendo a Dios, Abraham entregó los diezmos de todo a Melquisedec. ¿Por qué el acto de devolver el diezmo es un poderoso indicador de la fe, así como un gran acto de edificación de la fe? Cuando nosotros entregamos, cuando devolvemos el diezmo, estamos reconociendo que Dios es el dueño de todo. Estamos diciéndole gracias, Señor, por tus bendiciones, porque de todo lo que tú nos das, te devolvemos el diezmo. Con su ejemplo, Abraham fue sin duda un representante de Dios entre la gente de su época. Abraham demostró su agradecimiento a Dios. Nosotros también debemos ser siempre agradecidos, muy agradecidos con Dios. Cuando Dios pidió a Abraham que dejara su tierra y sus amigos, él podía haber razonado y puesto en duda el propósito de Dios, pero mostró que tenía perfecta confianza en que Dios lo estaba guiando. No se preguntó si iría a una tierra fértil, agradable, o si se sentiría cómodo allí. Él salió según la orden de Dios. Esta es una lección para cada uno de nosotros. Cuando el deber parece llevarnos en contra de nuestras inclinaciones, debemos tener fe en Dios. Las raíces de Abraham. Dios nos llama. Así como Dios llamó a Abraham para que debía romper con todo lo que le unía a Babilonia, de la misma manera Dios nos llama a nosotros y nos pide que rompamos con todo lo que nos une a Babilonia. La tentación de ir o volver a Egipto siempre está latente. Los grandes hombres de fe también pueden caer, pero estos no se quedan caídos. Egipto siempre nos llama. Oremos mucho, hablemos mucho con Dios. Tengamos en cuenta, un escrito está antes de tomar decisiones. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Quien se levanta tomado de la mano de Dios, crece en fe. La tierra prometida es un regalo de Dios, un regalo de gracia, no se lo toma por la fuerza. Devolver los diezmos es reconocer que Dios es el dueño de todo. Las raíces de Abraham nos dejan grandes lecciones, desde romper con Babilonia hasta aprender de nuestros fracasos. Que Dios te bendiga. Amén.